La líder de la oposición de Venezuela, María Corina Machado, no llegó a Miraflores, pero este jueves sí llegará a la Casa Blanca para reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La reunión del republicano y la Premio Nobel de la Paz tendrá lugar tras la captura de Nicolás Maduro y la juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela. Para hablar sobre este tema convulso, el saludo es a Manuel Camilo González, magíster en Ciencia Política de la Universidad de Salamanca y experto en política de América Latina, además de profesor investigador de la Pontificia Universidad Javeriana y de la Universidad de San Buenaventura. Muchas gracias por estar con nosotros, Manuel. Ángela, buenos días, muchas gracias por la invitación. Un gusto como siempre y vamos a hablar de este tema que pues es una de las noticias más importantes del año. Donald Trump recibirá a María Corina, pese a que la dejó fuera, al menos por el momento, de sus grandes planes de cambio y de transición, como él mismo los ha llamado en Venezuela, argumentando que no contaba con el apoyo suficiente. ¿Qué podemos esperar entonces de una reunión que además fue solicitada por Machado? Bueno, yo creo que en este sentido es mucho más fácil decir lo que no va a pasar que lo que va a pasar. No va a pasar que Trump públicamente vaya a ofrecer un apoyo por parte del gobierno de los Estados Unidos a la posibilidad de que exista un gobierno de oposición. Obviamente hay consideraciones pragmáticas, consideraciones logísticas en términos de esa transición controlada que quiere el presidente Trump en Venezuela. Y seguramente, al ser incluso un recibimiento privado, creo que se dejan, digamos, muchas cartas abiertas, porque ciertamente no se sabe qué se va a discutir y sobre todo pensando en que la siguiente reunión puede ser o con Delcy Rodríguez y sobre todo la reunión que va a tener con el presidente colombiano Gustavo Petro. Entonces se van a discutir muchas cosas de las cuales seguramente no sabremos y digamos que lo más seguro es que la declaración oficial después del encuentro pues ciertamente va a ser una declaración mucho más elogiando a la persona de Machado que comprometiéndose obviamente con la posición de frente públicamente sobre, digamos, cuál va a ser su papel, digamos, en este proceso. Ahora, está por verse si la opositora María Corina Machado llega con Premio Nobel de Paz en mano después de decir que lo iba a compartir con Donald Trump. Y cada vez se suman más voces diciendo que este fue justamente, o esta fue la manzana de la discordia que no le permitió recibir el apoyo de Donald Trump después del ataque a Venezuela. Bueno, yo considero que eso es un dato de color. Creo que todos sabemos un poco la personalidad del presidente Trump y sobre todo la forma de relacionarse del presidente Trump. Creo que es un dato de color que, si bien puede aportar un poco al análisis, pues ciertamente no es la verdad, digamos, que pinta el paisaje. Yo creo que incluso la explicación más posible, digamos, en términos de el por qué efectivamente Donald Trump pues deja por fuera es más explicaciones relacionadas con la imposibilidad de un gobierno de oposición estable y que eso incluso pues obviamente lo que generaría es la idea de que Estados Unidos colocara tropas en el terreno. Una decisión que es totalmente impopular porque obviamente sabemos que Donald Trump no es partidario de tener guerras eternas, como él lo mismo lo ha denominado. Entonces, convertir a Venezuela en otra guerra, pues obviamente es totalmente perjudicial para la figura de Trump. Y ciertamente, digamos, María Corina Machado como Premio Nobel de Paz, pues obviamente, si bien puede existir una rencilla personal, pues lo que vamos a ver es básicamente más consideraciones pragmáticas que consideraciones mucho más personales. Bueno, ¿y por qué a Donald Trump no le interesa entonces apoyar hasta el momento a la oposición en Venezuela? Creo que incluso lo pensaría de esta manera y es que está cuidando a la oposición. ¿En qué sentido? En que ciertamente coloca a la oposición en una especie como de banca dentro de un partido de fútbol un poco largo, que es como todas las transiciones, en el sentido de que no quiere quemar, digamos, esa carta. ¿Por qué no la quiere quemar? Porque si colocamos a la oposición en el gobierno, en este caso en la presidencia, pues obviamente se va a enfrentar desde el día uno, pues obviamente a tener un ejército que todavía sigue siendo controlado por el chavismo, un chavismo, un partido que todavía sigue controlando las instituciones y obviamente de alguna forma esto se expondría un poco a que el plan de estabilización, que es la primera fase, digamos, que se tiene en cuenta por parte de los Estados Unidos, pues de alguna forma se descarrile. Y el resto de cosas que tiene pues obviamente pensado Trump, pues de alguna forma no vaya bien. Y sobre todo, de alguna forma la declaración de Trump el 3 de enero de decir, no me interesa por ahora la democracia, me interesa el interés petrolero, pues obviamente lo que busca es tener un interlocutor mucho más válido, mucho más, digamos, concreto, que en este caso es el régimen, que al final de cuentas controla todo en estos momentos. Entendiendo eso, entonces, ¿cuál es la influencia actual de María Corina Machado en Venezuela? Yo creo que en estos momentos María Corina Machado se tiene que ganar el puesto en la mesa. En ese sentido de que ciertamente, si bien está excluida y que está de alguna forma siendo como cuidada
en términos de la posición de que futuramente va a gobernar, pues obviamente lo que busca Trump es de alguna forma establecer que María Corina Machado logre generar, digamos, ese apoyo que el presidente Trump dijo que no tiene. Ese apoyo, pues obviamente tiene que ser con sectores a los cuales María Corina Machado tiene mucha animosidad, que es el chavismo duro, el chavismo, pues obviamente de Chávez, algunos sectores del madurismo, y que pues básicamente lo que busca es que se concentre en esta labor que es más que todo de filigrana, de llegar a negociaciones, de que María Corina Machado deje sus objetivos muy maximalistas, de decir aquí hay que cambiar todo el régimen por objetivos mucho más pragmáticos y realistas. Tienes que negociar, no tienes con qué negociar, entonces tienes de alguna forma que transar. Entonces ciertamente le toca a María Corina Machado a lo largo de este tiempo ganarse, digamos, ese puesto en la oposición, sobre todo porque incluso tiene rivales en la oposición. Enrique Capriles, aquellos que ya están en la Asamblea, y eso incluso podría ser un factor distorsionador. Ya no podría ser María Corina Machado la líder, sino que incluso puede ser de estos opositores que todavía siguen en Venezuela y que muchas veces se ha denominado como la oposición leal al régimen. Entonces, también, digamos, existe, digamos, ese escenario en el cual María Corina Machado no tiene una posición fácil, porque está fuera del país y sobre todo porque dentro del país tiene competencia. Bueno, justamente es que se ha hablado, aunque aminorada por Donald Trump, mucho del protagonismo de María Corina Machado, pero de Edmundo González muy poco se ha mencionado y pues nos quedan en la lista Juan Guaidó, Enrique Capriles, Leopoldo López, Lilian Tintori y demás nombres de la oposición que hemos venido escuchando en la última década y que lentamente pues han sido voces acalladas o que han salido del país. ¿Qué pasa entonces con todo este abanico de opositores que si por algo se han caracterizado es por no ponerse de acuerdo? Creo que ciertamente aquí quien tiene la mano ganadora en estos momentos es el gobierno de Delcy Rodríguez. Delcy Rodríguez y pues su hermano Jorge pues han llevado a cabo, han estado muy presentes en estas reuniones con la oposición en Barbados, incluso previamente a las elecciones en las cuales se produjo el fraude y pues obviamente incluso ha tenido contactos con el enviado de los Estados Unidos. Entonces yo creo que esa triangulación muy importante entre el gobierno que está en este famoso interinato con la oposición que ya está en la Asamblea, pues obviamente puede ser un tándem muy importante para que efectivamente empiecen a existir estas reformas que de alguna forma llegarían en la tercera fase, que es la fase de la transición. La transición necesita el cambio de regla de juego. Es decir, no se puede jugar con las mismas reglas que tenemos en estos momentos para llegar a la democracia. Entonces, ciertamente, con una oposición que no es una oposición tan radical como la que existe en el caso de María Corina Machado, pues se llega a llegar, digamos, a ciertos acuerdos. Y sobre todo, teniendo en cuenta el mazo que tienes al lado en el caso de Estados Unidos, que tiene un despliegue militar, que ya hizo una operación contra un presidente, digamos, de un país soberano, pues obviamente ya le queda al gobierno venezolano de alguna forma ceder. Cede la oposición en algunas cosas, pero cede también el régimen porque tiene al final de cuentas la amenaza de que puede existir una segunda operación como la que le sucedió a Maduro. Bueno, hablemos de eso porque la estructura chavista sigue casi intacta con la salida de Nicolás Maduro y el arresto junto a Cilia Flores, pero el discurso es que ha cambiado brutalmente, pasó de ser muy guerrerista, muy fuerte, muy confrontativo frente a Estados Unidos, a ser un discurso casi que dando gusto y diciendo solamente lo que conviene frente a posibilidades de más retaliaciones de Estados Unidos. Si bien la estructura parece intacta, ciertamente empiezan a aflorar como digamos, las divisiones, las fricciones entre los miembros de ese interinato. Creo que no hay que dejarnos llevarnos por las apariencias. Creo que el hecho de sacar a Maduro, pues ciertamente de alguna forma resienta el chavismo, porque hay un chavismo que tenía unos sectores más maduristas, unos sectores obviamente civiles, hay unos sectores mucho más militares, otros más duros, y ciertamente el hecho de esta variable que es Estados Unidos el que está controlando la transición y no necesariamente el gobierno de Delcy Rodríguez, pues le impone un poco más de presión. ¿En qué sentido? En que ciertamente Delcy Rodríguez está ahí porque Trump la colocó. Y al colocar, digamos, esa explicación, pues ciertamente lo que vemos es que incluso conatos o intentos de facciones más duras por desestabilizar a Delcy Rodríguez, pues Delcy Rodríguez puede utilizar a Estados Unidos para deshacerse de ellos. Bueno, y rápidamente para el cierre, tú dices que Donald Trump no está interesado en guerras largas, pero por otro lado, pues hay una presencia muy fuerte. ¿Llegó a Estados Unidos para quedarse en Venezuela? Ciertamente, pero a través de las empresas petroleras. Creo que no estamos hablando de un protectorado o no estamos hablando, digamos, de que efectivamente Estados Unidos llegue para colocar un virrey o un funcionario que, digamos, sea el presidente
digamos, de Venezuela, como lo colocó Trump, de hecho, digamos, una imagen de Wikipedia. Creo que ciertamente es más el control indirecto, porque es un control que es menos costoso, pero que le genera muchos beneficios. Pues bien, muchísimas gracias. Es Manuel Camilo González, máster en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca, experto en política en América Latina, profesor e investigador. Feliz día. Muchas gracias, Ángela. Vamos a hacer así una pausa y ya regresamos con más.